Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les envío un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien. Hoy es una noche especial porque finalmente hoy vamos a abordar la ética desde la perspectiva de los antiguos griegos. En clases anteriores hemos estado hablando sobre lo que es la moral y cómo ésta nos viene acompañando desde tiempos inmemoriales. Y aunque hemos venido manejando algunas, qué sé yo, algunas definiciones muy provisionales sobre lo que es ética. Esta noche vamos a entrar de lleno sobre este concepto. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno con respecto a lo que vimos en la clase anterior. Aunque en las clases anteriores estuvimos analizando la importancia de la moral para los antiguos, y aunque no se hablaba formalmente de ética, ya que la ética fue una invención propiamente de los griegos y como veremos más adelante donde tiene un protagonismo importante el filósofo Aristóteles, de alguna manera sí se venía entendiendo esta circunstancia como algo importante, ¿no? En la vida de los pueblos. Inclusive el primer código ético, aunque sin llamarse ético, provenía de Oriente, como vimos en el caso de la filosofía de Siddhartha Gautama, el famoso Buda Sakyamuni, ¿no? Por eso es que repasamos lo que decíamos la clase anterior, cuando hablábamos sobre lo que decían el de Dao Jing o en el Tao Te Ching, como lo decimos acá en Occidente, cuando nuestro amigo Lao Tzu, nos decía que el ser y el no ser se engendraban mutuamente, indicándonos en uno de sus versos que lo difícil y lo fácil se complementan. Y es que aquí tenemos una frase que dice que el que todo lo juzga fácil encontrará la vida difícil. Y bueno, de esta manera nos vamos a adentrar primero que nada en este libro, Lecciones preliminares de filosofía, donde hay un, qué sé yo, un acercamiento a lo que es la filosofía. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué la filosofía, profe? Y es que de alguna manera he de decir que para poder entender qué es la ética, tengo que explicarles primero de manera, aunque sea muy rápida, qué es la filosofía, ya que la ética es hija, ¿verdad? De esta, eh, bueno, pues de la sabiduría propiamente que es llamada la filosofía o es el amor a la sabiduría. Bueno, pues en este libro dice que la filosofía es algo que el hombre hace o que el hombre ha hecho. Recordemos que generalmente antes se hablaba de hombre, hombre, el hombre llegó a la luna, el hombre descubrió. Hablemos mejor de seres humanos. Entonces, lo primero que debemos intentar, pues, es definir ese hacer de los seres humanos, que es lo que el autor define como filosofía. Para este señor es absolutamente imposible decir de antemano qué es la filosofía, ya que antes de hacerla, eh, como no se puede definir ninguna otra ciencia ni ninguna otra disciplina, antes de entrar directamente en el trabajo, bueno, pues hay que hacerla, ¿no? Y se puede considerar una ciencia, una disciplina, un hacer humano cualquiera, y recibe su concepto claro, su noción precisa cuando el ser humano ha dominado ese hacer. Solo que la filosofía muchas veces es algo, ¿verdad?, que se relaciona solo con los filósofos, pero ¿cómo decir, no? En realidad yo pienso que todas las personas en cierto modo somos filósofos y hacemos filosofía todos los días. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que la filosofía más que ninguna otra disciplina necesita ser vivida y para ello, ¿verdad? Necesitamos definir esa vivencia. Para lo cual, el autor nos dice que la vivencia significa lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico, ahí en nuestra mente, lo que es real y verdaderamente estamos sintiendo y teniendo en la plenitud de la palabra tener. Entonces, él da un ejemplo, yo también agarro ese ejemplo, no es nuestro,
es de otro filósofo contemporáneo que se llama Bergson. Y este ejemplo, ¿verdad? Dice así, dice, una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París, estudiarlo muy bien, notar uno por uno los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones, luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle, puede estudiar los planos de esos monumentos, puede repasar las series de las fotografías del Museo del Louvre, una por una, y después haber estudiado esos planos y esos monumentos, puede entonces esta persona procurarse una visión de las perspectivas de la ciudad de las luces mediante una serie de fotografías tomadas desde múltiples puntos de vista. Puede llegar de esa manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de lo que se trata estar ahí en París. Pero esta idea podrá ir perfeccionándose cada vez más conforme a los estudios que la persona pueda ir haciendo, ¿verdad? Cada vez más minuciosamente. Pero siempre no pasará de ser una mera idea. En cambio, 20 minutos de paseo a pie por París son toda una experiencia. Esos 20 minutos que uno puede realizar a pie, que por cierto esas cuadras se hacen muchas veces interminables, por París, hace que eh, haya un abismo, ¿verdad? Entre las fotografías, los planos y todo esto con respecto a esa experiencia. ¿Por qué? Porque la una es una mera idea, una representación, un concepto, una elaboración intelectual, mientras que la otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto. Esto es vivirlo, vivir con él, tener propia y realmente en la vida, no el concepto que lo sustituya, ni la fotografía que lo sustituya, no el plano, no el esquema que lo sustituya, sino él mismo. Pues lo que nosotros vamos a hacer es vivir la filosofía. Y yo digo aquí, bueno, pues lo que vamos a empezar a hacer en los siguientes cursos es precisamente adentrarnos en la ética y vivir desde la ética. Entonces, para ello es indispensable entrar como se entra en una selva, entrar para explorarla. Y es que a propósito del Museo del Louvre, aquí les ofrezco una fotografía y hoy vamos a hablar sobre estos tres señores, porque son los protagonistas de la clase del día de hoy. A mano derecha tenemos al famoso Sócrates, el cual fue uno de los primeros filósofos que empezó a hablar sobre las cuestiones morales, muy importante, ¿verdad?, para la humanidad. Desde hace muchísimos años venimos hablando sobre este señor. Hoy vamos a adentrarnos en quién fue y cuál fue su importancia. De hecho, por ahí les dejé la lectura El Camino de los Sabios, un capitulito donde hablábamos sobre este señor. Bueno, pues no yo, sino don Walter Rizzo. Más adelante les explicaré por qué es que para mí era importante una lectura amena, fácil, como es esta, y no otras lecturas, ¿verdad?, que quizás suelen ser más confusas. Tenemos al lado izquierdo a nuestro otro amigo que se le conoce como Platón. Bueno, pues este era discípulo de Sócrates y el que nos legó por medio de diálogos muchas de las frases, ¿verdad?, de su maestro, aunque muchas veces hay otros filósofos que han venido criticando el hecho de que a dónde acaba lo que dice Platón y a dónde empieza lo que dice Sócrates. Es difícil trazar esa frontera, ¿no? Aunque no vayamos a profundizar mucho, es importante indicar que para poder abordar la filosofía de Platón se necesitarían unas cuantas clases más. Sin embargo, como no vamos a hablar hoy propiamente de filosofía, sino que era necesario indicar, o sea, de dónde proviene la ética, bueno, pues hay cosas importantes que tocaremos muy por encima y una de esas es que él fue el maestro del personaje que está en el centro, que es Aristóteles, que sí es propiamente la persona a quien se le otorga ahí la invención de la palabra ética.
Y bueno, pues, ¿cómo decir? Con este señor adquiere una importancia capital la filosofía para nuestro mundo, porque cuando éste aparece en la historia, la palabra filosofía tiene un enorme valor, porque ahí se designa la totalidad de los conocimientos humanos. Entonces, aquí mismo se dice que el hombre conoce reflexivamente ciertas cosas después de haberlas estudiado e investigado. Todas las cosas que el hombre conoce y los conocimientos de esas cosas, el ser humano lo designa Aristóteles con la palabra filosofía. Y desde Aristóteles sigue empleándose la palabra filosofía en la historia de la cultura humana con el sentido de la totalidad del conocimiento humano. Entonces, a partir de Aristóteles entenderemos que tiene diferentes partes la filosofía. Entonces, yo muchas veces me la imagino, ¿verdad? Como un árbol enorme donde se reúne todo el conocimiento de los seres humanos y ahí ese árbol se llama filosofía y salen tres ramas importantes. Y ahí estamos, ¿verdad? Con la lógica, la física y la ética. Bueno, pues la lógica es, desde la época de Aristóteles, era la parte de la filosofía que estudiaba los medios de adquirir el conocimiento, los métodos para llegar a conocer el pensamiento humano en las diversas maneras de que se vale para alcanzar el conocimiento del ser de las cosas. Por otro lado, otra gran rama se llama física y designa la segunda parte de la filosofía. Ahí la física era el conjunto de nuestro saber acerca de todas las cosas, fuesen las que fuesen. Todas las cosas, sí. Ahí el alma humana está entre ellas. Y bueno, pues ahí se pone un ejemplo que la psicología para Aristóteles formaba parte de la física en aquel entonces. De alguna manera, de ahí sale esta otra ramita que se llama psicología. Y bueno, pues la tercera de esas grandes ramas contenía lo que bueno, nos interesa, que es la ética. Bueno, pues como el autor nos define qué es la ética, es el nombre que en general se designaba en Grecia, principalmente en la época de Aristóteles, todos nuestros conocimientos acerca de las actividades de los seres humanos, lo que el ser humano es, lo que el ser humano produce, eh, aquello que no está dado por la naturaleza y que no forma parte de la física, sino que es lo que el ser humano hace. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, el Estado, ¿verdad? El ser humano hace el Estado, va a la guerra, tiene familia, es músico, músico, es poeta, es pintor, escultor, sobre todo escultor, ¿verdad? Los griegos valoraban mucho el arte de la escultura. Bueno, pues todo lo que comprendía Aristóteles bajo el nombre de ética es una de las subpartes de la política. Texto que estaremos profundizando unas clasecitas más adelante en uno de sus versos iniciales, donde veremos que nos hace alusión de que hay entre nosotros algunos, ¿verdad?, que se distinguen y que, bueno, pues esos deberían ser parte de lo que es el Estado. Bueno, pues más adelante tendremos la posibilidad de analizar eso, ¿no? Entonces,